Muy bien, continuamos con esta cobertura especial. Hoy miércoles son las 2:42 de la tarde y como ha anunciado el Consejo de Ministros el día de hoy, es algo que ya también se había comentado en la conferencia del día de ayer, la educación va a pasar a un formato remoto, a distancia. Esto aplica para la educación básica regular, es decir, los colegios, pero por supuesto también las universidades públicas y privadas van a apostar por la modalidad virtual, a distancia. Surgen una serie de preguntas respecto de cuáles son las obligaciones de las universidades, tanto públicas como privadas, en esta modalidad. ¿Están realmente preparadas las universidades para dar este servicio remotamente? ¿Quién va a supervisarlas? Vamos a absolver algunas de estas preguntas con el señor Fernando Lazarte, quien es director de supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación, SUNEDU. Señor Lazarte, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia. Muchas gracias. Mi primera pregunta sería, ¿están las universidades peruanas realmente preparadas para impartir educación a distancia? Bueno, un poco para introducir el tema, el día domingo la SUNEDU aprobó, bueno, publicó ya un dispositivo que justamente le da la oportunidad o establece los criterios a través de los cuales la SUNEDU va a supervisar este proceso de implementación que pueden hacer las universidades para pasar algunas de sus asignaturas a mecanismos de educación no presencial. A la Ujú. pregunta que me haces, importante que ese es un análisis que tiene que hacer la propia universidad. Sabemos que hay muchas universidades que ya cuentan con plataformas, que cuentan con la experiencia, porque incluso algunas en el proceso mismo de crecimiento han declarado el deseo de prestar de modalidades semipresenciales, así que hay una experiencia, pero creo que un primer punto importante es la evaluación que tiene que hacer la misma universidad de sus capacidades técnicas, de su habilidad técnica para decidir si adoptan este mecanismo de prestación de sus servicios. Porque también, disculpa solo para cerrar un poco la idea, porque también la otra decisión que pueden tomar es reprogramar el inicio de sus actividades cuando ya sea posible prestarlas como ellos pueden prestarlas, que quizás será presencialmente. A eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer las universidades que sencillamente no estén preparadas? ¿La cancelación total del semestre es una posibilidad que se contempla? En realidad, lo que estamos contemplando o viendo es la posibilidad de que reprogramen el inicio de sus actividades. Entonces, el dispositivo que hemos aprobado además da una oportunidad de que aquellas asignaturas que no se puedan llevar en este ciclo puedan ser reprogramadas en un ciclo adicional a los dos ciclos regulares que se prestarían en este año académico. Entonces, sí estamos viendo diversas opciones porque nuestro objetivo es coadyuvar a la continuidad del servicio y que los estudiantes y las estudiantes continúen su formación. Ahora, ¿cómo va la SUNEDU a supervisar que este servicio, que es evidentemente algo novedoso en muchos casos, a lo que los alumnos y probablemente los profesores no están acostumbrados, cómo se va a supervisar que este se dé con las condiciones mínimas de calidad que debe tener un servicio educativo universitario? Gracias, es una muy importante pregunta y sobre eso comentarle que justamente en este dispositivo se fijan algunos aspectos básicos que vamos a tener en cuenta desde la SUNEDU para la supervisión de las universidades. Creo que se puede garantizar la calidad del servicio a través de estos mecanismos si hay un adecuado análisis de las asignaturas que van a poder ser prestadas a través de mecanismos no presenciales. Por ejemplo, ¿no? Van a haber asignaturas que definitivamente por su alto componente de práctica o de uso de infraestructura especializada va a tener que ser reprogramada y no va a poder ser prestada a través de este mecanismo. Además, es importante que la universidad establezca una clara ruta del aprendizaje, que se establezcan bien los objetivos, que se establezcan las metodologías y las actividades que van a ser parte de la prestación no presencial y como también la adaptación de las evaluaciones, también la capacitación de los docentes que van a prestar este tipo de servicios o este mecanismo, que van a usar este mecanismo. Además,
que contemplen mecanismos también de seguimiento, de inducción para los estudiantes durante este proceso de prestación del servicio no presencial. Es decir, hay varios componentes importantes que hay que monitorear y ver y que la universidad va a tener que cumplir y que están recogidos en este dispositivo normativo. Ahora, ¿qué pasa si es que un estudiante decide que prefiere no estudiar bajo este sistema remoto y dice, yo este semestre no me matriculo, yo prefiero esperar a que esto vuelva a la normalidad? ¿Esta es una posibilidad que está considerada en el sistema? Es una alternativa que pueden dar las universidades. Recordemos que no solo está la situación de estudiantes que deseen no hacerlo, sino de que puede haber algunos estudiantes respecto de los cuales hayan ciertas brechas de conectividad que no tengan de repente acceso a Internet. Y sobre eso también la universidad tiene la responsabilidad, primero de monitorear quiénes son, cuáles son esos estudiantes, y luego de adoptar medidas para reducir esas brechas de conectividad. Hoy por hoy ya estamos escuchando algunas propuestas muy interesantes de algunas universidades que están, por ejemplo, creando fondos para dar servicio de Internet gratuito a aquellos estudiantes que no tengan conectividad, para prestarles equipos en algunos casos. Universidades ya están mapeando a quienes pueden orientarse de esas medidas. Entonces, en realidad sí es un trabajo y además el propio dispositivo lo contempla de que las universidades hagan ese trabajo de seguimiento y de reducir o darles alternativas frente a una situación de problemas de conectividad o acceso a Internet. Y entre esas podría ser también la decisión de no llevar el curso, ¿no? Ahora, hay ciertas carreras que por su naturaleza es muy difícil que se den, digamos, a distancia. Evidentemente, si uno estudia Derecho, Economía, probablemente eso pueda resolverse, pero carreras que requieran, estoy pensando en ciertas carreras técnicas que tengan que ver con habilidades manuales, o carreras, por ejemplo, vinculadas al arte, ¿no? Que también las hay en las universidades. En esos casos, ¿qué se contempla? Claro, ese es, como le decía Joaquín al comienzo, esta es una de las alternativas que estamos planteando desde SUNEDU y que es una decisión que tiene que tomar la universidad, pero es posible que algunos programas, algunas asignaturas tengan que reprogramar actividades. Pero como queremos que esta reprogramación no genere demasiada carga para los estudiantes y para la propia universidad, es que se ha dado la opción de que haya un tercer ciclo, si se quiere llamar así, en este año académico para que puedan distribuir bien la carga de los programas, de las asignaturas. Pero de hecho va a haber programas que, como bien lo mencionas, su alto componente práctico de uso de algún tipo de infraestructura van a requerir que pasen a una reprogramación, ¿no? ¿Cómo funcionaría este tercer ciclo, digamos, en el año? ¿Sería hacia fin del año? ¿En qué momento? Claro, entendemos que debería ser hacia fin del año y está dirigido para justamente poder recuperar aquellas asignaturas que no han podido ser llevadas durante el ciclo que viene o el subsiguiente, ¿no? A ver, estamos en vivo y acá tenemos algunas preguntas de que nos siguen. Por ejemplo, Mica Ríos Ulloa dice que hay universidades que no están programando clases virtuales y aún así piden que se pague pensiones. ¿Dónde podemos recurrir los alumnos? Bueno, ese es un tema sensible, es un tema que es importante que las universidades evalúen, que tengan en cuenta qué acciones pueden tomar a favor de sus estudiantes. Sabemos que también para ellas es una situación compleja, pero eventualmente si hubiera algún problema relacionado a los pagos, en el caso de una universidad privada, en qué es la entidad encargada del argumento de los derechos de los consumidores, ¿no? Indecopi, correcto. Y ahora, también vinculado el tema de las pensiones. Bajo el entendido de que una educación a distancia, digamos, requiere menos costos porque no se usan las instalaciones de la universidad ni diferentes activos de la universidad, el cobro de pensión que hace la universidad, si es que aplica una modalidad a distancia, debería ser menor, debería modificarse de alguna manera. Bueno, no soy el llamado digamos, a responder con esa pregunta. Entiendo que esa es, como le digo, una evaluación que tiene que hacer la universidad de sus costos, de lo que está invirtiendo. Me imagino algunas universidades están invirtiendo en adquirir el software para poder brindar las clases
a través de mecanismos no presenciales. Eventualmente sí podría haber una situación en la que los costos en los que incurre la universidad no sean los mismos cuando se presta el mecanismo presencial, pero finalmente es la universidad y siempre en contacto y en permanente comunicación con los estudiantes deban o pueden adoptar alguna medida relacionada a eso, ¿no? Ahora, para ir cerrando, en el proceso de acreditación de las universidades, ¿alguna de las condiciones básicas de calidad que se solicitó a las universidades tiene que ver con esta capacidad para brindar educación a distancia o es algo que no se evaluó, digamos, en el licenciamiento? Cuando las universidades declaran durante el procedimiento de licenciamiento que las modalidades a través de las cuales van a prestar sus servicios incluyen modalidades semipresenciales o a distancia, sí, evidentemente pasan por un proceso de revisión de algunos de los mecanismos o de los sistemas que utilizan para la prestación de ese servicio, para ver que la universidad cuente con esos sistemas, ¿no? En este caso, digamos, la mirada es un tanto diferente porque lo que se está haciendo es estableciendo estas medidas excepcionales y la verificación del cumplimiento de estas condiciones básicas, si se quiere, de calidad en cuanto a la prestación del servicio a través de estos mecanismos va a ser a través de la supervisión y a través del cumplimiento de las disposiciones que hemos recogido en estos criterios que han sido publicados el domingo pasado. Nos escribe José Luis Salazar, dice, muchos alumnos se están quejando por el servicio virtual de la UPC, de una universidad. Hay diferentes fallas, dice, ¿a dónde podemos quejarnos? ¿A dónde pueden recurrir los alumnos que sientan que hay fallas en los sistemas virtuales? Sí, gracias. Y eso es importante también. La SUNEDU tiene habilitado un sistema de atención de denuncias o de presentación de denuncias a través de un aplicativo que está alojado en nuestra web, www.sunedu.gov.pe. Ahí van a poder encontrar el aplicativo para presentar las denuncias que tuvieran en los casos en los que se haya identificado algún problema con la prestación del servicio. En la página web de la SUNEDU pueden presentar las quejas en la prestación de servicio. Así es. Para terminar, en líneas generales, ¿qué tan difundida está la educación a distancia en Perú? ¿Qué tanto se utiliza ya esta práctica, incluso antes de esta emergencia? Bueno, es una práctica que, bueno, algunas universidades, como le decía al comienzo, ya la tienen, digamos, implementada, avanzada. Hay otras que recién están en proceso de implementar estos mecanismos. Creo que frente a esta situación difícil que estamos viviendo, se presenta una gran oportunidad para las universidades de dar un salto en relación a la educación a través de mecanismos no presenciales, que está a veces rodeada de algunos paradigmas o algunos prejuicios, y la educación a distancia o a través de mecanismos no presenciales podría ser muy buena también y podría ser una solución para reducir ciertas brechas también en el sistema. Entonces, creemos que ante esta situación también surge una oportunidad importante de las universidades de explorar este ámbito y claro, mejorar también los servicios, ¿no? Ciertamente, creo que es bueno identificar oportunidades en las crisis. Muy bien, bueno, señor Fernando Lasarte, le agradezco mucho por esta comunicación y queda claro entonces, quienes tengan quejas, observaciones pueden ir a www.sunedu.gov.pe, ¿correcto? Correcto, ahí hay un aplicativo para la presentación de denuncias. Muy bien, muchas gracias. Nosotros Muy venimos amable. atendiendo normalmente. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, era el señor Fernando Lasarte, el director de supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación SUNEDU. Como todos sabemos, este va a ser un semestre atípico en la educación superior universitaria porque las clases se van a tener que dar a distancia ante la emergencia sanitaria que todo el país vive. Las universidades se están preparando para poder responder a esta situación excepcional y si es que usted como alumno de una universidad experimenta dificultades, puede ir y recurrir a la SUNEDU para presentar sus quejas. La idea es tratar de que el servicio de educación, aún con estas restricciones, se dé en la medida de lo posible de la manera más normal que pueda ser
con las restricciones. Muy bien, son las 2:57 de la tarde. Vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con más información. Recuerde que usted puede seguir informado en todo momento desde su celular, su computadora, en su casa, siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y por supuesto en Perú21.pe, que es nuestra página web que se actualiza minuto a minuto. Un corte y regresamos en cualquier momento. Con permiso.